Me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar ante ti todo mi ser. Hola Iglesia amada, les habla el hermano Robinson, una vez más con ustedes, para compartir la bendita palabra de Dios. En esta ocasión traigo un tema que viene a desafiar a nuestras vidas. Viene a desafiar mi persona y las áreas de mi vida, ya sea personal, matrimonial, familiar, laboral, social. Independiente de las áreas en las que te desenvuelvas, esta palabra te tiene y nos tiene que desafiar. Puse por título cuando le llamamos a Él Señor. El desafío de seguir a Jesús. La palabra se encuentra en Romanos capítulo 10 del verso 9 al 13. Voy a dar lectura en versión Reina Valera 1960. Usted puede usar la versión, claro está, que más le acomode. Amén. La escritura dice:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. En esos versículos leídos en Romanos, capítulo 10, del verso 9 al 13, hay una progresión, querido hermano, algo que va avanzando, algo que va hacia adelante. Y esa progresión tiene que ver con tres términos que son fundamentales, que los estudiemos a través de dos áreas. Un área histórica, cultural, y dos, un área gramatical. Es importante porque ambas áreas nos va a entregar una interpretación de qué es lo que tiene el apóstol Pablo en mente cuando escribe estos versos a la iglesia de Roma. Estos términos son, y esta progresión es, confesar, creer en tu corazón e invocar el nombre de Dios. El que confesare con su boca, el que cree en su corazón y el que invoca el nombre de Dios. Primero, querida iglesia, vamos a explicar esta progresión a través de una mirada histórica, cultural, a través de ese tiempo, en esa tensión. Y para eso quiero partir mencionando que según la Biblia arqueológica, editorial Vida, Romanos fue escrito en el año 57 después de Cristo. Esto es necesario porque esto nos permite sentarnos en un punto determinado de la historia y en un lugar determinado. Pablo lo escribe en un lugar determinado, a una comunidad determinada, a oyentes determinados, en un contexto cultural y social determinado. Y es eso lo que debemos rescatar para sacar, para extraer de allí la interpretación, querida iglesia. De modo que hoy mi desafío para con ustedes y para conmigo es hablar de esta progresión, invocación, creer en mi corazón y confesar, creer e invocar a través de dos miradas, histórica, cultural y gramatical. Gramatical tiene que ver con el significado de cada una de estas palabras, con el signo, con el significado, qué significa. Pero evidentemente hay una tensión histórica del por qué se dice. Y es ahí donde quiero extraer ambos significados para que entendamos qué significa llamarle a Él Señor y el desafío de seguir a Jesús. Una mirada histórica en la iglesia del primer siglo. Como ya lo vimos, esta carta fue escrita en el año 57 después de Cristo. Y lo que debemos saber es lo siguiente. La Escritura parte diciendo, en los versículos ya mencionados, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y de aquí quiero arrancar. Primero, el término Señor es Kyrios, y según el griego koine, es Kyrios, y esto es muy importante porque es un título de gobierno. Kyrios es un título de posición, es un título de jerarquía. No hay mayor título que ese título, Kyrios. Evidentemente, el Kyrios fue castellanizado como Señor, pero hay una controversia en dos áreas, querida iglesia. Hay una controversia con los judíos de llamarle a Jesús el Kyrios o el Señor, y hay una controversia con Roma, de los que siguen a este Señor, de los que siguen al Kyrios, no con la iglesia de Roma, sino con Roma, con el imperio de Roma. Debemos entender primeramente que según las profecías antiguo testamentarias del Antiguo Testamento, va a venir un Mesías, va a venir un ungido de Dios, va a venir uno
parte de Dios, que es ungido por Él. Y esto genera gran expectación. Pero el problema es que Jesús no se parece a las profecías o a la interpretación de las profecías judías. El problema del judío es que no le puede llamar Señor a Jesús porque de plano, en virtud a la interpretación de sus profecías, ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Por ende, no le pueden confesar, no le pueden llamar. Va en contra de su creencia teológica. Como base, arranquemos en este punto. Entendamos primero la profecía de qué es llamarle Señor al Kyrios y todo el desafío que conlleva llamarle, invocarle, llamarle, creer e invocarle. El problema de los judíos es que no creen que Jesús sea el Mesías. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Primero, en base a una interpretación teológica. Cristo o el ungido solamente podía venir de alguna de tres categorías, de una de tres categorías. Primero, o podía ser un rey, porque los reyes en el Antiguo Testamento se ungían, o por lo menos tenemos señal de eso. David fue ungido rey. Pero evidentemente ya no estamos, cuando Cristo viene, ya no estamos en monarquía, sino que el Imperio Romano tiene poder del territorio de Israel. Entonces queda descartado que Jesús sea el Cristo porque no viene de un linaje real según la interpretación teológica de los judíos del primer siglo. El segundo grupo que era ungido o que podía ser ungido eran los levitas, que si tú como familia, como levita, eras apartado para servir al sacerdocio en el templo o en la sinagoga, entonces también eras ungido como forma de consagrarte para ese oficio de culto. Pero Jesús no era levita, no era de la tribu de Leví. Entonces Jesús también para los judíos fue descartado de que este sea el Mesías. Tercero, no podía ser el Mesías porque tampoco estaba en el grupo de los profetas, que era otro de los grupos que también eventualmente eran ungidos para dedicar su oficio a Dios. Entonces, los judíos del primer siglo no tenían a Jesús ni como rey, ni como levita, ni como sacerdote, ni como profeta. Pero el pueblo sí lo tenía como todo lo que acabo de nombrar, o por lo menos como profeta. Pero los judíos, según su interpretación, no calza en la interpretación teológica que ellos le dan. ¿Y cómo llegaron a tal interpretación? Primero tenemos que entender que en el Antiguo Testamento hay dos tensiones en cuanto a la figura del Mesías. La primera tensión es la de un Mesías que es un rey, un Mesías glorioso, un Mesías rey. Y ante eso la Escritura dice, por ejemplo, lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Habla de un rey glorioso. El primer punto de ciertos pasajes antiguos testamentarios es que me hablan de un ungido glorioso, de un rey glorioso, de un Mesías glorioso. Pero en contraste a esto hay otros pasajes que me hablan de un siervo sufriente, un siervo que va a morir en una cruz, un siervo que va a ser horadada sus manos y sus pies. Horadaron mis manos y mis pies, sobre mis ropas echaron suerte. Entonces hay una tensión en estas dos tradiciones teológicas. El rey, el Mesías como rey, y el Mesías como siervo sufriente. El Mesías rey y el Mesías como siervo sufriente. Los judíos no podían tolerar tal contradicción en Cristo. ¿Cómo puede un rey, un ungido, alguien tan grande, morir de esta forma? Pero, estando Cristo allí, ahora vamos a dejar la profecía antiguo testamentaria y quiero que piense y quiero que medite ahora que Cristo está ahora allí, Cristo está ejerciendo su ministerio. Los evangelistas están escribiendo de él.
hay testigos oculares, Cristo está sanando, Cristo está haciendo ahora cosas que para los judíos son controversiales y según ellos Jesús, el Mesías, no debiera hacer. Como por ejemplo, social y culturalmente era malo, era mal visto que un hombre conversara con una mujer públicamente. Y Cristo conversa con una mujer públicamente, una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Y quiero que note esto, que los pozos no estaban escondidos en alguna calle, sino que los pozos, por lo general, estaban en las plazas públicas donde la gente podía tener acceso al agua. Cuando Jesús fue a hablar con esta mujer, debe usted entender que en el contexto histórico, primero era mal visto, segundo, querida iglesia, esta mujer era samaritana. Cristo cruza Samaria y habla con esta mujer samaritana. Aparentemente esto va a causar reacciones negativas, como el supuesto Mesías, el supuesto Señor, el supuesto Kyrios, está conversando con una mujer, siendo que culturalmente es mal visto en ese tiempo, y dos, con una mujer samaritana, cuando judíos y samaritanos no se llevan. Hay discordia entre ellos, hay división entre ellos. Cristo está allí conversando. Pero Cristo está dando a entender algo allí. Cristo está dando a entender que el reino, que las bondades del reino es para todos. Como bien lo dijimos en los versos ya leídos, no hay diferencia entre judío y griego. El samaritano puede entrar también a este nuevo pacto, puede gustar también del reino. Y eso nos debe dar a entender, primeramente, que Cristo no hace acepción de personas. Cristo no distingue en un hombre o una mujer. Ambos son hermosos, ambos son dignos. No distingue en credo ni en nacionalidad. Él está preocupado de todas las personas, no de unos pocos que tengan una nacionalidad específica. Pero los judíos no lo tomaron muy a bien. Ellos rechazan estas prácticas, pero hay una práctica aún que Cristo hizo que causa mucha controversia. Primero, estaba tan marcado en la sociedad los derechos del hombre por sobre los de las mujeres. Por ejemplo, el hombre puede acceder, si tiene algunos requisitos como la mayoría de edad o celebrar algunas fiestas judías para la mayoría de edad, puede entrar ya a la sinagoga. A la edad de 13 años, en ese tiempo se celebraba el Bar Mitzvah para poder entrar a la sinagoga y comenzar a ser partícipe de la lectura de la palabra y evidentemente del diálogo entre rabinos y los oyentes. Pero las mujeres y los niños no pueden entrar al lugar donde entran los varones. Ellas están segregadas, ellas están apartadas. Ellas tienen un patio que se le llama el patio de las mujeres y de los niños. Allí debían esperar a que sus maridos salieran y evidentemente aprender de lo que el marido le pudiera hablar o transmitir o comunicar. De modo que cuando Cristo dice, querida iglesia, dice, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Usted tiene que entender ya dos cosas de esto. Primero, que el evangelio del reino, que el reino, que las bondades, que la grandeza de Dios, que la hermosura, que la misericordia, es también para las mujeres, cosa controversial en ese tiempo. Cristo no solamente habla con la samaritana, sino que le ofrece agua de vida eterna. Si tú conocierais con quién hablas, le pedirías a beber agua. Y si yo te doy esta agua, no tendrás sed jamás. Y segundo, ahora Cristo está integrando a los niños. No solamente Cristo está integrando a la mujer, sino que Cristo está integrando a los niños. Nótese, Cristo está integrando a los que no tenían participación, a los que estaban afuera, a los que por esas circunstancias de la cultura judía habían quedado fuera. Cristo lo está integrando, Cristo los está considerando. Otro punto controversial del por qué los judíos no creen que Jesús es el Cristo, o por qué no creen que Él es el Mesías, tiene que ver
también con las bienaventuranzas. Bienaventurados los de pobres en espíritu. El término es desposeídos, que quiere decir sin posesión. Literalmente, si los aplicamos en un sentido gramatical, debiéramos entender que Cristo está siendo llamado a aquella persona que es mendiga, que no tiene bienes, que no tiene posesiones, que está sola en la vida, errante tal vez, viviendo de la caridad, viviendo tal vez en alguna cueva o en alguna plaza, a la intemperie, exponiendo su vida a que lo asalten o a que lo maten, e inclusive Cristo le está dando dignidad al desposeído. Cristo ahora está integrando al desposeído. Cristo está diciendo, mira, el reino es de los desposeídos, de los que sufren, de los que no tienen. Vengan ustedes también, porque también de ustedes es el reino. ¡Qué maravilloso! Cuarto punto, que es controversial para los judíos. No solo integró a las mujeres, no solo integró a los niños, también integró a los desposeídos. Cuarto punto, ahora Cristo le va a dar dignidad a estos grupos. Le va a dar dignidad, estatura, aporte. Acá, frente a la ley judía o la cultura judía, estos grupos eran indignos o no eran dignos de participar en ciertas cosas. Pero Cristo los incluye. Y ahora Cristo va a decir, mira, si alguien te abofetea la mejilla, ponle también la otra. Pero ¿cómo se ha entendido? Eso generalmente se ha entendido como el acto de humildad, de resistir las dos bofetadas. Pero el contexto histórico nos da otra interpretación. Y la interpretación era esta, querida iglesia, pónganme atención, es que cuando un señor, un amo, abofeteaba al que era jerárquicamente inferior a él, porque en la sociedad habían jerarquías, habían ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Cuando eras inferior, te golpeaban con esta parte de la mano. Cuando Cristo dice, si alguien te abofetea, o sea, si alguien que ya te está tratando como un inferior te abofetea, ponle la otra mejilla. O sea, pégame de nuevo, porque el otro golpe se entiende que es con la palma. Y ese golpe con la palma, el golpe con la palma era el golpe que se daba entre iguales, querida iglesia. Si alguien te golpea, y con eso ya la gente entiende que te están tratando como inferior, ofrécele la otra mejilla. Vale decir, tú también tienes dignidad. El que te está bofeteando es tan digno como tú, o tú eres tan digno como el que te está bofeteando. O sea, no solamente está integrando a las mujeres, a los niños, a los desposeídos, sino que ahora, sin importar la nacionalidad, sino que ahora le está dando dignidad, le está dando estatura, porte, le está dando igualdad frente a los demás. ¡Qué tremendo! Esto para los judíos era un escándalo. Cristo no puede ser el Señor. Cristo no puede ser el Mesías profetizado. Ese era el problema con los judíos. Y ese era el problema de declarar que Jesús es el Señor. Ya vamos a ver el punto, el contexto histórico. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál era la gravedad de decir Cristo es mi Señor? O de declarar Cristo es mi Señor. La tensión con los romanos es porque Roma tiene algo que se llama culto al emperador. De aquí para atrás lo he nombrado unas 2 o 3 veces en prédicas anteriores. Y el culto al emperador está en tensión en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las comunidades a quienes fueron dirigidas estos evangelios tienen que entender que tenían desafíos. Eran perseguidos, eran torturados, eran lapidados, eran quemados algunos de ellos. Nerón quemó a varios. Eran llevados a circos, eran objeto de espectáculos. Y el culto al emperador era que tú debías reconocer al emperador como el Dios, como el Kyrios. El emperador era el Kyrios. Y decir que no, Cristo es el Kyrios, era ofensivo para Roma, para el Imperio Romano, y esto generaba persecución a los cristianos, querida iglesia. De modo que tenemos 2 grupos. Tenemos los grupos, querida iglesia, de judíos que rechazan el señorío, rechazan a Cristo, a Jesús como el Mesías, por lo cual no le van a llamar Kyrios, Señor. Y tenemos el grupo de los romanos que evidentemente el único Kyrios y el único que era digno de ese título era el César, era el emperador. Amén.
Por esto son tan relevantes estas dos frases de los versículos que que leí en el inicio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 1, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 2, son tan relevantes. Hoy en nuestros tiempos, querida iglesia, primero, antes de ir a esto, la interpretación es que si tú confesas públicamente, tú vas a tener problemas, ya sea con los judíos o ya sea con los romanos. Entonces Pablo tiene esto en mente. Pablo tiene en mente que confesar a Cristo y creer en Él, entiende, esto es un desafío. Es un desafío porque al hacerlo está en peligro mi vida. Pablo está interponiendo, evidentemente, Pablo está interponiendo la humildad y la grandeza de declararle a Él por sobre la vida. O sea, si yo tengo que morir, lo voy a hacer porque voy a morir por Él. Esta es la interpretación, querida iglesia. Esta es la idea, querida iglesia. Hoy en nuestros tiempos hay algo que se llama, bueno, primero tenemos que dar gracias a Dios, porque en aquellos tiempos, si tú eres cristiano, eras perseguido, ya sea por los judíos o ya sea por los romanos. Un ejemplo bien corto, Esteban fue lapidado por los judíos por decir que Cristo era su Señor. Y hubieron muchos cristianos que fueron lapidados o quemados por César como antorchas humanas para alumbrar los caminos de Roma, si decías que eras cristiano o si confesabas a Cristo como tu Señor. Y ese era el sentido. El sentido es, debemos confesarlo aún a costa de nuestra propia vida. Hoy debemos dar gracias a Dios porque estamos en un estado de derecho donde existe algo que se llama libertad de culto, libertad de expresión, libertad de conciencia. Y nosotros podemos adorar, hacer liturgia, reunirnos como iglesia libremente, sin que el Estado nos oprima. Y en ese sentido debemos dar muchas gracias a Dios. No estamos en un país donde el evangelio está prohibido, como Corea del Norte o en algunos de los países africanos, donde el comunismo ateísta es fuerte, es la ideología política que no deja avanzar el cristianismo. Y los cristianos terminan muertos, terminan quemados, terminan ahorcados, terminan decapitados. Eso es una realidad de hoy en día. Hoy estamos en Occidente, estamos en América particularmente y tenemos esta libertad. Pero cada vez esta libertad se ha ido oprimiendo y la ha oprimido la cultura. Hoy en día estamos en camino a una nueva cultura, un cambio cultural. Estamos pasando del posmodernismo a una nueva cultura. Y en esta nueva cultura, nuestras convicciones están siendo cuestionadas, están siendo criticadas. Hoy en día nosotros recibimos la lapidación a través de la propia cultura. ¿Y por qué está siendo criticada nuestra cultura? Porque debes saber que por ejemplo, nuestra cultura o la cultura occidental hasta el momento es cristiana. Es cristiana. Persona es una definición judeo-cristiana, es todo individuo de la raza humana sin importar edad, sexo o condición. Es una definición judeo-cristiana, de doctrina judeo-cristiana. Familia es una definición cristiana, son individuos que viven bajo el mismo techo guiados por un jefe de hogar y con fines comunes, una definición que la aporta el cristianismo. Matrimonio también la aporta el cristianismo, es una definición cristiana, son dos individuos que tienen la potencialidad de la procreación, cristiano. Entonces, evidentemente, como a la nueva cultura le hace eco, le hace ruido y le confronta porque no se parece, el cristianismo no se parece a estos nuevos ideales que se están levantando, nos comienzan a cuestionar, a criticar, a lapidar. Y somos la burla de estos grupos. Pero Dios es fiel. Y la Escritura, y aquí está el desafío, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor. Y esto es, querida iglesia, es tremendo. Entonces, ese es el sentido histórico-cultural, querida iglesia. El sentido histórico-cultural tiene que ver con una confesión pública, tiene que ver con una confesión, tiene que ver con decir yo soy cristiano, como lo hizo Esteban, sabiendo que va a morir.
Recuerden que en alguna predicación vimos varios tipos de cristianos. Uno, los cristianos itinerarios, los que no tenían miedo de decir yo soy cristiano y Cristo es mi Señor. Y los cristianos sedentarios, los que tenían temor y silenciaban y no decían porque tenían temor a morir. Cuando vimos esta tensión en la comunidad de Marco, en algunas predicaciones atrás, de la destrucción del templo. Bueno, ahora vamos a pasar a qué significa, querida iglesia, estas palabras ahora: confesar, creer en el corazón e invocar, ahora a través de una interpretación gramatical. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesares, según el diccionario Strong al griego, el término es homologeo, y significa asentir, es decir, un pacto, un reconocimiento. Ya vamos a volver a homologeo. Vamos a volver a homologeo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyeres, según el diccionario Strong al griego, el término es pisteu, y significa tener fe, donde viene pistis, fe. Confiar específicamente a Cristo, el bien espiritual, el bien espiritual de uno, es el yo teniendo la confianza en el yo divino, en el Dios. Y en tu corazón, del término cardia, que significa pensamiento o sentimiento o mente, va a variar según el contexto del versículo y del pasaje que estemos leyendo. A veces se va a referir solo a pensamientos, a veces a sentimientos, a veces a mente o al ser íntegro, al ser total. Y acá me quiero centrar en la idea de homologueo. ¿Qué es homologueo? ¿Qué es confesar? ¿Cuál es la idea de confesar? ¿Cuál es la idea que ahora gramatical del término confesar? Si sabemos que la idea histórica cultural es que debes confesar aún en peligro de muerte, sabiendo que hay dos grupos que te van a matar, ya sean judíos o sean romanos. ¿Cuál es la idea ahora de homologueo? Evidentemente ahora esos grupos lo representa la cultura, como ya lo dije. La idea de homologueo es una confesión pública aún en peligro de muerte. Y en homologueo, en esta palabra griega, va implícito 3 puntos que debemos mencionar. Primero, está implícito un pacto, como bien lo dije, pacto, asentir, pacto, reconocimiento. Va implícito algo que se llama pacto, va implícito algo que se llama derecho y va implícito algo que se llama facultad. Pacto, derecho y facultad. Vale decir, homologueo lleva implícito en sí mismo, este término lleva implícito dentro de él, pacto, derecho y facultad. Y quiero explicar brevemente lo que significa. Pacto. Primero, pacto es entrar a un contrato, es entrar a lo contractual, es manifestar mi voluntad para comprometerme a algo. Ese es el sentido de homologueo. Cuando yo declaro que Cristo es mi Señor, yo estoy manifestando mi voluntad para comprometerme a algo. ¿Se entiende, querida iglesia? Ese es el sentido de pacto. Y así como yo me comprometo a algo, Dios se compromete también a algo conmigo. Derecho, cuando entro al pacto, cuando manifiesto mi voluntad, ahora también puedo gozar en el pacto, querida iglesia, de los beneficios del reino, de las misericordias de Dios, de la gracia de Dios, de la buena voluntad de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, etcétera, 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 etcétera. Tengo derecho a participar de las bondades del reino. 3, facultad. Y aquí me quiero detener un poco. Facultad. ¿Qué es la facultad? ¿Cuál es la idea de homologueo, del término facultad que va implícito en homologueo? Facultad, algo facultativo es algo que yo puedo hacer. Iglesia, algo facultativo es algo que yo puedo hacer porque tengo las capacidades para hacerlo. Por ejemplo, un mayor de edad está facultado a firmar un contrato legal, pero un menor de edad no puede firmar un contrato legal, no tiene la facultad, no tiene la capacidad legal, no tiene la edad legal. Cuando homologueo me dice que
que en él está implícito el término facultad, algo facultativo, ahora me está diciendo que yo debo, que esta confesión no solamente es un pacto, una manifestación de voluntad, un compromiso serio de seguir a Jesús, no solamente es un derecho, una vez en el pacto ahora gozo de las bondades del reino, sino que es una facultad. Declarar homologueo es una facultad, vale decir, la idea de homologueo acá es, debes tener la capacidad de declarar que Cristo es el Señor. Pero ¿cómo se entiende eso en términos prácticos? Lo explico. Eso tiene que ver con una señal práctica, con una señal visible, con el buen testimonio. Sin que yo diga Cristo es mi Señor, wow, Robinson tiene algo diferente, ¿qué será? O tal hermano tiene algo diferente, ¿qué será? No sé, fulanito, menganito, o por poner un nombre, María, es buena madre, o Constanza, el nombre que usted quiere, el nombre que usted se... Al efecto da lo mismo el nombre. Lo que quiero que entienda esto, tal persona es buen padre, es buen marido, es buen proveedor, es bueno desenvolviéndose con sus amistades, en su ambiente laboral. ¿Qué tiene? Yo quiero lo que él tiene. Entonces él tiene la facultad de decir Cristo es mi Señor, porque en la práctica se nota que Cristo está gobernando todas las áreas de su vida. Ese es el sentido de homologueo. Si yo digo que Cristo es mi Señor, es porque en la práctica Cristo está gobernando las áreas de mi vida. Cristo está gobernando mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar como padre, mi vida económica, mi vida laboral, mi vida eclesiástica, mi vida social. Cristo está allí gobernando como Dios amoroso, como Señor amoroso, todas esas áreas. Pero cuando no hay facultad, se cumple lo que dice la escritura del apóstol Pablo a los Corintios. Por causa de vosotros, de tu mala conducta, Corintios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, porque debe haber coherencia entre la declaración y mi vida práctica. Y la vida práctica es la facultad para poder decir, o son los requisitos, la capacidad para poder decir Cristo es mi Señor. Amén. Y la escritura dice, entonces, homologueo, pacto, derecho, facultad. Querida iglesia, qué hermosa composición del término homologueo. Esta confesión debe ser del corazón. Homologueo debe ser del corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A ver, esto debe ser entendido con que, mira, cuando no solamente entras en un compromiso, no solamente gozas de las bondades del reino, no solamente debes tener las capacidades de decir que Cristo es mi Señor, sino que esta confesión, esta creer ahora acérrimamente, con convicción, que Cristo fue resucitado de los muertos, tiene que entender esto, mire, escuche, debe ser del corazón, con todo mi ser comprometido, con mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones, con todo mi ser, con el ser total comprometido al homologueo, al confesar públicamente que Él es mi Señor. Se da cuenta que no es una confesión literal, Cristo es mi Señor y ya basta con eso. No. El término mismo me impulsa y me da a entender que es un estilo de vida. Es tu forma de vida, es la forma de vivir del cristiano. El cristiano así debe vivir. Eso me está enseñando el término homologueo, confesar. Y luego que confieso y creo en mi corazón, debe ser del corazón, luego paso al siguiente punto, a la invocación. A la invocación, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia, como ya lo dije a través de los 4 ejemplos de Cristo, con la samaritana, con los niños, con los desposeídos y con la dignidad de estos grupos. No existe edad, no existe si eres hombre o mujer, no existe etnia o nacionalidad.
Simplemente Cristo te llama a participar del reino de Él. Amén. Pero ahora, invocar. ¿Qué es invocar? No es lo mismo que confesar. Y eso quiero que lo entendamos el día de hoy. Por eso es que es una progresión, invocación, creer desde todo mi ser, o sea, todo mi ser debe estar comprometido en esta declaración. Y tercero, invocación. Viene el término, según el Strong al griego, epikaleomai, que es dar derecho, pero tiene en sí, quiero que entienda esto, tiene en sí el carácter de rendirse. O sea, yo me rindo en adoración, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura en los versos ya leídos. Ahora cambiamos de la declaración, del homologueo, a la invocación. De una confesión pública, homologueo, a una invocación de adoración. De una aceptación a un pacto, a una rendición total de mi ser. Ese es el sentido de invocación. Rindo todo mi ser. Entrego todo mi ser. Cuando la Escritura dice, porque el que confesare, lo voy a leer. El verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocare, ¿qué es la invocación, iglesia? La invocación ya es la rendición del ser. Cuando yo invoco a Dios, estoy reconociendo que Él es superior, que Él es el Dios. Y por acción inmediata o por reacción a esa acción de invocación, yo me estoy rindiendo a adoración, me estoy rindiendo en adoración. Me estoy postrando, me estoy humillando, estoy reconociendo mi pequeñeza frente a su grandeza, frente a su divinidad, querida iglesia. Esta es la idea de invocar. Por eso es una progresión, desde que tú haces el homologueo, desde que tú entras al pacto, desde que tú gozas de las bondades del reino, desde que tú entiendes que es una facultad, vale decir que tiene que haber una coherencia entre tu vida práctica y tu declaración verbal. Desde tu corazón, desde la creencia de todo tu ser comprometido, desde carne, desde el corazón, ahora pasamos a la invocación, a la rendición total a Dios. Señor, me rindo a ti. Por último, querida iglesia, aquí termino las dos interpretaciones, una histórica, cultural, en los tiempos en que fue escrito esto, y otra gramatical, y ambas nos dan una hermosa interpretación de estos versículos. Queremos entender que esta palabra no es exclusiva de aquellos tiempos. Esta palabra es para ti, iglesia. Esta palabra es para mi vida. Esta palabra es para mi matrimonio. Esta palabra es para mis hijos. Esta palabra es para los padres. Esta palabra es para las mujeres. Esta palabra es para los niños. Esta palabra es para los que se sienten desposeídos. Esta palabra es para los que se sienten indignos. Bueno, Cristo te hace la invitación. Cristo abre sus brazos de amor. Cristo mira con sus ojos y su corazón lleno de compasión. Cristo mira detenidamente nuestras necesidades y desde allí nos dice, ven, bebe, ven, bebe, porque el reino es para ti, iglesia. El reino es para mí. El reino es para nosotros, porque Dios se ha manifestado a nosotros. Ese es el sentido de estas palabras. Y esto está más vivo que nunca, porque hoy estamos viviendo la tensión de la persecución cultural, del oprobio, de las burlas, del escarnio cultural. Y es ahí donde debemos estar firmes en nuestras convicciones, iglesia, y no ser el objeto de risa. Yo me volveré el objeto de risa solo si hay incoherencia en mi vida. Solo si yo digo, Cristo es mi Señor, pero en mi vida, no sé, un ejemplo, Cristo es mi Señor y voy y participo de la iglesia y todos ustedes me ven y tal vez dirán, oh, el hermano Robinson, qué lindo, pero tengo una doble vida. Pero llego a mi casa, insulto y le pego a mis hijos sin causa o como sea, le pego a mis hijos y increpo a mi señora. Imagínate, ¿qué testimonio estamos dando si hacemos eso?
o tengo una vida oculta, una doble vida, ¿qué testimonio estamos dando? O no me compadezco del dolor del prójimo cuando tiene necesidad y pudiendo ayudar, cierro mi mano. ¿Qué testimonio estamos dando, iglesia de afuera? Homologueo desde el corazón, todo mi ser, invocación, rendición. Qué hermosas palabras. Me debe desafiar, trae desafíos personales. ¿Cuál es el área débil? ¿Qué ojo es el que no te deja entrar al reino? ¿Cuál es el pie que te está desviando del camino de Dios, del camino de rectitud? ¿Qué es, iglesia, querido hermano, hermana? ¿Qué es lo que no te deja entrar al reino? ¿Discutes mucho en tu matrimonio? ¿Se hieren mucho? ¿Qué no te deja entrar al reino? ¿O qué no te deja, mejor dicho, caminar en esta senda recta? Nos debe traer desafíos personales. Yo debo anhelar ser mejor como persona todos los días. Yo debo anhelar ser igual a Cristo, o por lo menos parecerme en algo a Él. Es la bondad. La Escritura dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera doctrina de todo viento, estratagema de hombres que emplean las artimañas, con astucia las artimañas del error, para llegar a una estatura, a la del varón perfecto, a una medida, y no ser ya como niños fluctuantes. Para eso están constituidos los ministerios, querida iglesia. El servicio, para eso está constituido, querida iglesia. Y te hago esta pregunta: ¿qué no me deja seguir a Cristo? Pero quiero que entiendas estas palabras: homologueo, corazón, desde todo mi ser, invocación, rendición total de mi ser, homologueo, declarar públicamente, pactar, gozar de las bondades del reino y tener la facultad, la coherencia práctica con la palabra de Cristo mi Señor. Desde todo mi corazón y desde todo mi ser rendido a Él. Eso es lo que quiero que entiendas. Si nosotros comenzáramos a hacer esto día a día, mi vida personal y todo lo que está débil comenzaría a afirmarse. Segundo, mi vida familiar comenzaría a sanarse, sea mi relación con mis hijos, sea mi trato matrimonial, sea lo que sea, porque estamos dejando que nuestro Señor comience a ejercer su señorío sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi familia. Nos debe traer desafíos laborales, desafíos eclesiásticos. En la liturgia, en el servicio a la iglesia nos debe traer desafíos. Esta palabra nos debe desafiar, iglesia. Nos debe traer desafíos sociales. No tengamos una doble vida. Seamos sobrios. Seamos iguales en público como en lo privado. Seamos iguales en lo público como en lo privado. Seamos representantes de nuestro Señor. Porque si te ven a ti, están viendo cómo es el cristianismo. Cuando te ven a ti y tú dices soy cristiano, la gente puede tener dos opiniones. ¡Wow! ¡Qué lindo es el cristianismo! Se ve bondad, dedicación, entrega, compromiso. ¡Oh, wow! No quiero ser cristiano porque mira, tú eres así, 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 así. ¿En qué grupo estás, iglesia? ¿En qué grupo quieres estar? No es tarde. No es tarde. Las misericordias de Dios se renuevan día a día. No es tarde. Dios te bendiga, querida iglesia. Sea una palabra que edifique tu corazón, así como ha edificado mi corazón. El compromiso, iglesia. Conectémonos unos con otros. Conectémonos con la realidad de nuestro prójimo, con las necesidades de nuestros hermanos y también de nuestro prójimo. Dios te bendiga. Recuerda muy bien, homologueo, creer desde todo mi ser y rendir todo mi ser. Dios te bendiga. Se despide el hermano Robinson.
ese fuego